A continuación, vamos a dar respuesta a las preguntas del cuadro. Nuestro grupo está conformado por... Vamos a compartir pantalla. Mm. Valentina Muegues Ovalle, Merlis Zulena Silva Sembrano, Rosalinda Martínez Pérez, mi persona Alba Romero. Bueno, vamos a dar respuesta a las preguntas. Este es el cuadro número 1, como pueden ver. Paso 1, responda cada una de las preguntas que se incluyen en él. Tabla 1. ¿Cuáles son los autores más representativos de la perspectiva conductista? El conductismo fue desarrollado principalmente por John Watson, quien estableció las bases de estas corrientes pedagógicas al centrarse en el estudio del comportamiento. ¿Cómo se entiende en las teorías conductistas? Desde la perspectiva conductista, el aprendizaje es un cambio en el comportamiento que ocurre cuando el resultado de la experiencia y el condicionamiento se fundamenta en la asociación entre el estímulo y la respuesta. ¿Cuál es el rol del docente en las teorías conductistas? El docente en el conductismo cumple el papel del facilitador del aprendizaje a través del diseño de estímulos adecuados y la aplicación de refuerzos para modificar el comportamiento del estudiante. ¿Quién sigue? Siguiente, como séptimo tenemos el séptimo, el rol del estudiante, ¿verdad? El estudiante es visto como un receptor pasivo del conocimiento, cuyo aprendizaje se da a través de la repetición y la práctica. Básicamente lo que queremos decir es que la toma o la acción que tiene el estudiante es pasiva y el docente lo que realiza es la transmisión de conocimiento, ¿verdad? El docente da su enseñanza y el estudiante recibe esa enseñanza. Por otra parte, el octavo, ¿cuáles son las estrategias didácticas pedagógicas que se sugieren desde las teorías conductistas? Entre las estrategias didácticas recomendadas se encuentra la repetición de ejercicios, el refuerzo positivo para premiar conductas deseadas y la división de aprendizajes en pequeños pasos progresivos. Además, se utilizan métodos como la enseñanza programada y el modelo donde los estudiantes imitan comportamientos deseables. Quiere decir que estas estrategias que utiliza el docente es cómo enseñar, cómo debo enseñar para que el estudiante pueda aprender. Quiere decir, en base a la repetición, obviamente el docente tiene el conocimiento que le imparte el docente. Y por último, el noveno, cómo se evalúan los aprendizajes en las teorías conductistas, que hace parte de si el estudiante cumplió con los objetivos deseados. Por ejemplo, la evaluación como último momento se basa en la medición del desempeño observable del estudiante. ¿Qué quiere decir? El docente observa qué tanto aprendió el estudiante y así, en base de eso, obviamente reconoce que el estudiante tuvo progresos positivos dentro del aula de clases. A continuación. Bueno, en la tabla número 2, los conceptos específicos, encontramos los estímulos, las respuestas y el reforzamiento. En los estímulos, cualquier evento o situación en el entorno que provoca unas respuestas en un organismo. En el conductismo, el estímulo puede ser condicionamiento. Por ejemplo, un profesor muestra una tarjeta roja cada vez que un estudiante interrumpe la clase, en lo que eventualmente lleva al estudiante a recibir una conducta destructiva. En la respuesta, la reacción observable de un organismo ante un estímulo, el aprendizaje conductista, la respuesta puede ser voluntaria, como el comportamiento operante, e involuntaria,
como el condicionamiento clásico. Un ejemplo sería, un niño retira la mano rápidamente al tocar un objeto caliente, reacciona al dolor como un reflejo incondicional. En el reforzamiento, es el proceso mediante el cual se incrementa la probabilidad que una conducta se repita en el futuro. Puede ser positivo. Por ejemplo, un maestro otorga puntos adicionales a los estudiantes que entregan sus tareas a tiempo. Incentiva la puntualidad en la entrega del trabajo. Y el condicionamiento clásico es un mecanismo de aprendizaje dado por las asociaciones y los estímulos condicionados. Este tipo de condicionamiento pretende la incorporación de estímulos nuevos a un reflejo. Por ejemplo, cuando colocamos accidentalmente el dedo en una plancha caliente, ya sea de planchar pelo o de ropa, el estímulo lo retiramos inmediatamente. Por ejemplo, nos muestra cómo esté caliente el estímulo del dolor y el de ardor. ¿Quién sigue? Eh, Buenas tardes, pues yo hablaré del condicionamiento operante, que es un proceso de aprendizaje que se utiliza en diferentes campos, incluyendo la educación y el conocimiento, permitiendo a los educadores comprender cómo las consecuencias de las acciones pueden dañar o afectar el aprendizaje y la conducta de un alumno. Podemos decir que cada vez que haces algo bueno en el colegio y le damos a un niño una quiz, o le damos un punto por alguna clase, o le damos un punto porque trajo la tarea puntual, o porque se expresa bien en una exposición, ahí estamos reforzando el esfuerzo positivo. Si aún no entrega las tareas a tiempo de trabajo, cualquier actividad pendiente, la atención presentada es llamada no motivadora, ya que la próxima vez sería un refuerzo negativo, como por ejemplo, cuando un niño de pronto toma el trabajo y lo tratamos como que eres un impuntual, que eres un irresponsable, ahí le estamos dando un refuerzo negativo más no positivo. Gracias. Seguimos con la compañera. En el cuadro número 3. Bueno, yo voy a hablar sobre el cuadro número 3. Situación. Por ejemplo, en esta situación, un estudiante de primaria, en una clase, un estudiante de primaria tiene dificultades para leer en voz alta y envía participar en actividad de lectura. Esto le genera inseguridad y bajo desempeño. ¿Qué podemos hacer cuando un estudiante le da pena leer en voz alta o que sus compañeros vean que está leyendo en voz alta? Paso 1. Podemos pedirle al estudiante que lea una palabra sencilla y reforzarlo con elogios cuando lo haga correctamente. Paso 2. Ampliar la lectura a frases cortas proponiéndole apoyo y refuerzo. Puede ser con sus compañeros y ayudándolo también como profesor. 3. Incentivar la lectura de oraciones completas, asegurando que el estudiante reciba refuerzos cuando logre avances. 4. Fomentando la lectura de párrafos y textos cortos, aumentando progresivamente la dificultad. Paso 5. Lograr que el estudiante lea textos completos en voz alta con confianza y fluidez. Evaluación de los aprendizajes. Podemos evaluar con frecuencia de la participación del estudiante en actividades de lectura en voz alta, nivel de fluidez, presión de lectura, nivel de fluidez, presión a largo tiempo, disminución de ansiedad, resistencia en leer públicamente. Y también podemos reforzarlo con el uso de refuerzos efectivos que motiven la continuidad del aprendizaje.
Bueno, hemos terminado, hemos dado respuesta al cuadro. Damos por finalizado nuestra breve explicación. Muchas gracias. Ve, yo inventando ahí porque no lograba ver nada. Uy, no. Y me